Hola, mi nombre es Elizabeth Trangolao, soy profesora de Química de la UTEM y este es el tema, ecuaciones termoquímicas. Espero lo disfruten. Las ecuaciones químicas balanceadas que dan al cambio de entalpía corresponden, de esta forma, se denominan ecuaciones termoquímicas. Indica la relación entre las masas de las sustancias que intervienen y los cambios de entalpía que acompañan al proceso, en condiciones determinadas de presión y temperatura. La energía transferida en forma de calor por un sistema durante un proceso que ocurre a presión constante es igual al cambio de la entalpía del sistema y puede ser positivo o negativo. Cuando en una reacción química se libera energía, significa que el sistema transfiere energía en forma de calor hacia los alrededores, es decir, el cambio de entalpía es menor a cero, por lo tanto es un proceso exotérmico. En las reacciones endotérmicas, la energía que se transfiere en forma de calor desde los alrededores hacia el sistema significa que el cambio de entalpía es mayor a cero. Para diversas reacciones analizaremos los valores del cambio de entalpía. La primera reacción. Un mol de monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para obtener dióxido de carbono. El cambio de entalpía es menos 283 kJ partido en mol. El signo negativo significa que es una reacción exotérmica. Importante, cuando escribimos reacciones termoquímicas debemos especificar siempre los estados físicos de todos los reactivos y los productos. En la segunda reacción, se observa que si ahora son 2 moles del monóxido de carbono los que reaccionan con el oxígeno, entonces el cambio en la entalpía es el doble, es decir, 2 por menos 283 kJ partido en mol, y la reacción sigue siendo exotérmica. Si multiplicamos ambos lados de una ecuación térmica por un factor n, entonces el cambio de la entalpía también debe cambiar el mismo factor. La tercera ecuación. Si la reacción se escribe a la inversa, el cambio de entalpía tiene el mismo valor pero con signo distinto. Ahora es positivo y significa que la reacción es endotérmica. Cuando invertimos una ecuación, cambiamos los papeles de reactivos y productos. Como consecuencia, la magnitud del cambio de la entalpía para la ecuación se mantiene igual, pero cambia el signo. Con este análisis se deduce que el cambio de la entalpía depende de la cantidad de materia. En la segunda reacción hay el doble de reactivos que en la primera y por lo tanto se libera el doble de energía en forma de calor. Se puede conocer el cambio de entalpía durante la reacción de cualquier cantidad de monóxido de carbono, porque conocemos el cambio en la entalpía por mol del monóxido de carbono. Por ejemplo, si ahora tenemos 0.35 moles del monóxido de carbono, el cambio de entalpía será 0.35 moles del monóxido de carbono por menos 283 kJ del monóxido de carbono que están en un mol del monóxido de carbono. El resultado es menos 99.05 kJ. También se observa que al invertir la ecuación cambia el signo del cambio en la entalpía, pero el valor es el mismo. La reacción es exotérmica en una dirección y se vuelve endotérmica en la dirección contraria. Ejercicio resuelto. La combustión del gas natural libera calor hacia los alrededores, por lo que se trata de un proceso exotérmico. En condiciones de presión constante, este cambio de calor es igual al cambio de la entalpía y debe tener un signo negativo. El valor del cambio de la entalpía no se refiere a un reactivo o a un producto en particular y significa que el valor del cambio de la entalpía de todas las especies de la reacción en cantidades molares. Por lo tanto, se puede crear los siguientes factores de conversión.
Para el cambio de la entalpía significa que 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol del dióxido de carbono y 2 moles de agua líquida. Se liberan menos 890.4 kJ de energía calorífica a los alrededores. Las dos reacciones anteriores son ejemplos de ecuaciones térmicas que muestran tanto los cambios de entalpía como las relaciones de masa. Es esencial especificar una ecuación balanceada cuando se aluda al cambio de entalpía en una reacción. Pregunta: determine la entalpía de la siguiente reacción. La glucosa reacciona con el oxígeno de la atmósfera para formar dióxido de carbono y agua. A partir de las siguientes ecuaciones, la formación del dióxido de carbono, el cambio de entalpía es igual a X. Para la formación del agua, el cambio de entalpía es igual a Y. Para la formación de la glucosa, el cambio de entalpía es igual a Z. De las siguientes alternativas, ¿cuál es la correcta? La respuesta correcta es la letra D. Desarrollo. De acuerdo a la ley de Hess, se puede reescribir las ecuaciones anteriores de la siguiente forma. Por lo tanto, sumando estas ecuaciones se obtiene que el cambio de la entalpía va a ser igual a 6x más 6y menos z. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. En esta cápsula aprendiste: el cambio de entalpía es una medida de calor de una reacción a presión constante. El cambio de entalpía menor a 0 es un proceso exotérmico y libera energía. El cambio de entalpía mayor a 0 es un proceso endotérmico y absorbe energía. Las entalpías de reacción siguen ciertas reglas sencillas. 1. La entalpía de reacción es proporcional a la cantidad de reactivo que reacciona. 2. Si invertimos una reacción, cambiará el signo de la variación de la entalpía. 3. La entalpía de una reacción depende de los estados físicos de los reactivos y productos. 4. Expresar el cambio de entalpía en unidades de kilojoule partido en mol.